Jesús, has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Jesús, sabes bien lo que tengo en mi barca. No hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse, amor que quiera seguir amando. Pescador de otros lagos, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno, que así me llamas. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti, solo a ti buscaré otro mar, otro mar, otro Muy buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga. Vamos a encomendarnos al Señor para que Él sea quien dirija este maravilloso tema que estamos aprendiendo, viviendo. Oremos. Al Dios y Padre Celestial, te damos las gracias por habernos convocado a esta santa reunión. Tú eres Dios, oh Jehová, en los cielos y en la tierra. Eres el creador de todo lo que vemos y no vemos. Creaste cielo, tierra y mar y todo lo que en ellos hay. Tú eres el gran Dios que gobierna los cielos. Muchos han hecho pasar por dioses, muchos han intentado ser dioses.
tu adversario quiere ser igual a ti, pero por más que lo intenta, nunca lo logrará, ni lo lograría. Porque solo hay un Dios, el Padre, el Hijo y el Santo Espíritu. No hay más. Tú eres por sobre todo. Estás por encima de todos. Eres infinito en sabiduría. Todo lo sabes. Estás en todos los lugares. Si aún estuviéramos en las entrañas de la tierra, allí estarás tú. O en el mar, allí tú estás, o en cualquier lugar, nadie se puede esconder de ti, nada escapa a tu ojo escrutador. Tú eres Dios, tienes poder. Creaste solo con la palabra. Y alabado seas que solo con la palabra podemos ser limpiados en el nombre de Jesucristo. Por favor, concédenos el Espíritu Santo, Padre Celestial, lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, porque Él lo dijo, que todo lo que pidiéramos en su nombre sería hecho, porque es para edificación de tu pueblo, de tus hijos. Que nos concedas el Espíritu Santo para entender, abrir nuestros ojos, discernir. Jesucristo, que nos concedas colirio para entender, para ver, discernir entre lo malo y lo bueno, Señor. Instrúyenos según ese plan maravilloso de salvación que hasta ahora estamos en el ABC de estos conceptos, definiciones, pero que han sido tan enriquecedoras, Señor Jesús, tan maravillosas. Y que sobre todo vivamos estas palabras contigo a medida que las vamos estudiando y podamos llegar a vivir por la palabra enteramente, Señor. Tú seas el único que nos mueva, que te conviertas en la prioridad número uno en nuestras vidas y sea el único quien nos mueva, nos enseñe, nos motive. Jesucristo, a tus pies queremos aprender. Mas te pedimos, por favor, corazón de un niñito, para que nos dejemos enseñar y corregir, Señor. Para que recibamos la palabra que tú quieres que recibamos en esta tarde. Y podamos honrarte, Señor, a través de esa justicia y esa fe que tú nos quieres conceder, Señor. En tu precioso nombre, Señor, rogamos y pedimos esta oración. Amén. Amén, amén. Bien. Bien, vamos a continuar entonces donde quedamos. Estamos viendo la justificación por la fe, comparando lo que dice el libro católico con lo que dice el camino a Cristo de la, de la inspiración que Dios le dio a Pastor A.T. Jones en esta predicación memorable de 1893. Entonces le vamos a pedir, no sé si la hermana Milena nos puede ayudar. Aquí mientras voy a proyectar donde quedamos. Por aquí quedamos. Y vamos a continuar con la siguiente. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Sin ninguna necesidad de penitencia, desde luego. Amén. Y la siguiente, hermana Lucy. Vuelvo. Ay, hermana, perdóname que es que ya va, ahora sí. Vuelvo a leer del libro católico, que intenta presentar como absurda la postura protestante. De hecho, por más deficiente que pueda ser en toda otra disposición requerida por los católicos, y por más cargado de pecados, si confías solamente en que Jesús perdonará tus pecados y te salvará, en esa sola confianza serás perdonado, personalmente redimido, justificado y colocado en un estado de salvación. Leamos ahora en las páginas 35-36 del Camino a Cristo.
Ok, y esa es la página 35 a 36. Cuando Satanás acude a decirte que eres un gran pecador, alza los ojos a tu Redentor y habla de sus méritos. Lo que te ayudará será mirar su luz. Reconoce tu pecado, pero di al enemigo que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores y que puede ser salvo por su incomparable amor. El Señor Jesús hizo una pregunta a Simón con respecto a los deudores, a dos deudores. El primero debía a su Señor una suma pequeña y el otro una muy grande, pero él perdonó a ambos. Y Cristo preguntó a Simón, ¿qué deudor amaría más a su Señor? Simón contestó, aquel a quien más perdonó. Hemos sido grandes deudores, pero Cristo murió para que fuésemos perdonados. Los méritos de su sacrificio son suficientes para presentarlos al Padre en nuestro favor. Pensamientos que le llaman la atención, reflexiones. Es el libro católico que pues ellos intentan presentar como absurda, ¿no? La posición de la verdadera justificación por la fe. Y a ellos les parece absurdo que dice acá que por más deficiente que pueda ser en toda otra disposición, inclusive para los católicos, y por más cargado de pecados, para ellos es absurdo que si confiamos solamente en Jesús, perdonará nuestros pecados y nos salvará. Y que en esa sola confianza uno es perdonado, personalmente redimido, justificado y colocado en estado de salvación. Entonces, ellos están presentando esto como si fuese absurdo, pero no lo es, porque coincide con lo que habla el camino a Cristo. Y este párrafo personalmente a mí me llegó mucho al corazón, porque Satanás lo hace uno sentir, o sea, tras de que él lo influencia a uno, ¿no? Claro que no es toda la culpa de los demonios, uno tiene culpa por dejarlos entrar, o sea, uno los atrae con la inmundicia que hay en el corazón, pero fuera de que ellos influencian, pues lo acusan a uno, ¿no? Y lo hacen sentir como una basura. Entonces aquí cuando dice esta hermosa promesa de cuando Satanás acuda a decirte que eres un gran pecador, alza los ojos a tu Redentor, a Jesucristo, y habla de sus méritos. Y hay que reconocer el pecado, pero también en la oración es curioso porque ahí dice ahí, dígale al enemigo que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Sí, soy pecador, pero Cristo murió por mí. Podemos ser salvos por ese amor. Si quieran comentar algo. ¿Cómo nos está enseñando el Señor Jesús ahí en ese párrafo? De que cada vez que nos acuse el diablo, ¿sí? Por medio de otras personas, ¿cómo lo debemos, digamos, acobardar o no sé, hacerlo sentir al enemigo de que Cristo vino al mundo para salvarnos, porque somos pecadores, ¿sí? Y hablar de los méritos de Él, tanta compasión, tanta misericordia, pues Él dio la vida por cada uno de nosotros. Entonces, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y yo creo que así haremos sentir al enemigo destruido. Sí, algo que él no soporta es los méritos de Cristo, que esos son los que lo vencieron a él. Entonces, cuando yo hablo de los méritos de mi Señor Jesús, Satanás no tiene nada que hacer ahí. Ya está derrotado, es un mérito, lo derrotaron a él. Es que a veces nos centramos mucho en nosotros mismos, ¿no? Pues estamos muy mal y eso lo aprendí esta semana con el Señor. Pero uno no pone a Jesús por delante, uno se pone por encima de Dios inclusive. O sea, uno a veces hasta ahora, pues sí, uno está muy mal, pero uno se pone por encima de Dios al presentarse a sí mismo su debilidad
antes que nombrar a Jesús y sus méritos, digámoslo así. Porque esos son en los que yo me debo amparar, a cobijar. Y así el enemigo no tiene entrada. Y leí que cuando uno pareció muy interesante eso, que cuando uno se pone por encima de Dios, inclusive cuando uno está mal y agonizando y todo, pero no recoge esos méritos de Cristo, no los hace de uno, dice que Satanás tiene entrada ahí y a él lo hace uno sentir peor. Y le pone tinieblas, y le pone perplejidad y se pone más duro el asunto. Pero que cuando primero, así estemos, pero bien mal, decía ese escrito, si usted pone a Cristo de primeras y se agarra de sus méritos, de sus promesas, también decía, el enemigo no tiene nada que hacer ahí. Bueno, Sí, hermano, yo creo, perdonen, siga, hermano. estaba aquí meditando que yo creo que muchos no hemos entendido ese acto de morir por nosotros, ¿cierto? Lo dejamos pasar así como que, murió por mí. Sin nada. Yo creo que yo como que no lo he como interiorizado, asimilado, como ¿qué es morir por mí? O sea, no, hasta ahora que el hermano Tommy lo dice como con ese modo, como tú lo dijiste, mejor dicho, hermano, me, Como consentimiento. sí, exacto, sí, hermana. Uno como que Cristo murió por mí, pero no, yo no sé, no llega uno como de verdad, como a analizarlo, como a profundizarlo, como a interiorizarlo, como a decir, murió por mí. Dios mío, qué terrible, qué triste, qué sacrificio, y no lo valoramos, no lo apreciamos, como que no lo vemos de la manera que deberíamos verlo. Interesante. Porque Alguien, aún nos falta conocerle más, ¿cierto, Tommy? Pienso que al cada día íntimamente con Cristo, el Señor como que va despejando nuestra mente y como que nos va haciendo valorarle más, ¿sí? Al irle conociendo, al ir de la palabra de Dios, ir leyendo, ir hablando con Él le va a uno abriendo el entendimiento y le va mostrando que mire todo ese amor tan inconmensurable que nos tiene, que a pesar de que somos tan pecadores, pero miren la palabra conoce mejor. clave, sí, hubo una palabra clave, Tommy, que se leyó ahí, que no la recuerdo muy bien. Que esa palabra, esa la leímos antes de terminar esta mañana. ¿Cuál será? ¿Cómo? No. Tú la pusiste ahí la proyectaste. Esta es la última que vimos en la mañana. Pronto estaría ahí. Limpiarnos, hacernos hijos suyos, habilitarnos. Un privilegio. Antecitos de esta, o en la otra. A ver, esta aquí, la anterior, del camino a Cristo. Sí. Se complace. Jesús se Ya, ok. complace. ¿Sí? Ya, Cómo ok. Él se complace en rescatarnos, en recogernos, sí, tan pecadores, tan llenos de inmundicia, tan llenos de todo, y Él, se complace en aceptarnos así, ¿ah? Entonces, Él es el único que le va abriendo a uno, le va limpiando su mente, le va haciendo reconocer de que mire tanto amor que a pesar de todo lo malo que somos, pero Él nos quiere alcanzar. En cambio, nosotros los seres humanos no nos complacemos, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, los hijos
son rebeldes o gritamos o esto, ay, pues ¿qué se va a complacer uno, no? Sí, no, Entonces, rabia. Pero yo quiero como aclarar esa parte de complacencia. Dios no se complace que nosotros seamos así, sino que vayamos a Él reconociendo como somos lo que alcanzamos a reconocer. Si tú tienes un hijo y es rebelde en ese momento, pues uno no se complace y el Señor tampoco. O sea, el Señor tiene que amonestarlo y llamarlo por amor. Pero lo que más lo complace a Él es que nosotros vayamos a, o sea, como estemos, claro, pero rebeldes, no porque seamos así. groseros, desobedientes, claro, a él le complace eso, ¿sí? Pero entonces nosotros ya hemos reconocido, ¿sí? Que decimos, uy, Dios mío, tanto pecado que hay en mí, no, Señor Jesús, vengo a ti porque realmente no, con toda esta rebeldía que hay en mí, toda esta inmundicia y todo esto, y a ti te complace, no, no, Señor. Entonces, ese es el caso que yo pongo, ¿sí? Porque pues uno como padre, pues uno se complace en los hijos cuando son obedientes, ¿no? Y uno le da alegría cuando uno le dice, hijo, por favor, me colaboras con el oficio X. Bueno, sí, señora. Entonces, uno dice uno, oye, qué obediencia. A uno le complace que los hijitos sean así. O a usted le complace, hermana Lucy, que aunque no le hagan caso, llegó su hijo y un día Eso él sí, le no me dijo, complace. Madre, he pecado contra ti, contra el cielo, sé que he hecho todas estas cosas, y de un momento a otro como que Ah, uno se bueno, ilumina, sí. ¿cierto? Eso sí me Y complace. no ha hecho cosas buenas, pero el simple hecho de reconocer que ha hecho algo, eso mueve cualquier corazón. Más el Sí, corazón de Dios, ¿no? Estamos hablando más, del corazón de la madre. ¿Cuánto más el sí, corazón de Dios? sí, eso sí es la realidad. Si me complace a mí que una hija, un hijo venga y me diga, madre, sí, he pecado contra Dios porque he sido rebelde y he pecado contra ti porque no te he obedecido. Claro, eso me complace. Y cuanto más a Dios le complace que nosotros vayamos así, sumisos y reconociéndole. Claro, Interesante. Y entonces hay un valor agregado, porque por más de que Lucy se alegre y se emocione, pues Lucy también es un humano, no puede ayudarle a su hijo a cambiar de adentro hacia afuera, ¿no? Pero Jesús sí. Entonces, Él está esperando que nosotros vayamos, porque tiene ese valor agregado que nosotros como seres humanos no podemos, ¿no? Pero Él como Dios creador, redentor y sustentador, pues Él nos puede suplir nuestra necesidad y nuestra falencia. Amén. sí, así es. Amén. Bueno, ahí entonces, ahí está Ah, una promesa. Sí, hay una sí. parte, no sé por qué siento y no la quería decir, pero siento que Dios me dice que lo diga. Y me encanta esto donde dice Mateo 4:7, pero luego leí el versículo 8 y me llamó mucho la atención cuando dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Por lo que aquí se está hablando cuando Él nos acuse. Cuando nosotros nos sometemos a Dios, estamos totalmente dependientes de Él. Y por eso en el versículo 8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad vuestras manos y vosotros, sobre todo esta parte, los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Entonces, muchas veces, como está hablando Tommy, el enemigo nos ataca porque somos de doble ánimo. Y dependiendo de, o a los raticos en el mismo día, un día estamos, en ese mismo día subimos y bajamos, y somos fluctuantes y el enemigo ya nos ve que en ese momento estamos como desmayando, ¡pum!, viene con toda. Y nuestra fe no la empieza, porque nuestra fe es que débil, no la empieza ¿qué? A bajar. Y entonces, no, pero es que ¿cómo vamos a poder solucionar eso? No, pero es que ya cuántos años llevo en esto, no, pero es que mire, y empieza uno. Y eso muestra que somos de doble ánimo, muestra que no nos hemos sometido a Dios, y por eso no está la promesa que el Señor dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros.
Ese es Santiago capítulo 1. 4, 7 y 8. Santiago 4, 7, 8. 7 y 8, que fue los dos que leí. Pero en sí, cuando dice someteos pues a Dios, resistid al diablo y irá de vosotros, es el versículo 7. De Santiago 1, ¿cierto? ¿Sí? Okay. Bien, gracias. Ese doble ánimo estaría relacionado con las emociones, Elcira. La pregunta. Está relacionado con nuestras emociones, sí, mucho. Y está relacionado, porque pues no conocemos de Jesús mucho, ¿no? No conocemos de su amor, no conocemos de su misericordia, de su gracia. Y pues estamos aprendiendo a conocerlo, ¿no? Y dudamos pues de alguien que no conocemos. Pero cuando ha pasado el tiempo de venir uno caminando con él, ya ocurre un milagro y esa fe de nosotros va menguando y yo pienso que el Señor nos va llenando de su fe, nos va llenando de Él. Y ese doble ánimo es el problema. Entonces, a veces, hoy voy a poner un ejemplo, hablando de los padres y los hijos. Hoy llegó el hijo bien, dijo eso, pero mañana llegó peor de como había venido a pedir perdón. Y la mamá se desanima, pierde la fe. Dice, no, pero ¿y qué pasó? Pero ayer vino, lo reconoció y fue peor. Hoy lo veo peor y llegó peor. Y entonces, quizás en algunos casos empiezan a pelear con los hijos, tratan de hacerlo reaccionar. Y vuelvo y les digo, somos humanos, ayudarlos así no podemos. Con oración, tener los ojos puestos en Jesús y reclamar promesas. Porque el Señor dice, creed en mí y serán salvos tú y toda tu casa. Y hay que creerlo, hermanos. Yo aquí lo conté. Un día mi mamá se estaba muriendo en mis brazos. Yo recién llegué a la iglesia y reclamé esa promesa. Y escuché tan clara la voz de Dios, que no es una voz humana, y me dio las indicaciones de qué hacer. Hoy mi mamá todavía está viva, gracias a Dios, para su honra y su gloria. Le di una segunda oportunidad, porque yo le creí esa promesa y le dije, cuando yo llegue al nuevo cielo, a la nueva tierra, imagínese, cuando yo llegue, o sea, yo tengo la certeza que la buena obra, primero hay otra fe, que la buena obra que un día el Señor empezó conmigo, la va a terminar. 2, creo en Él, y la palabra dice, y serán salvos ¿quién? Tú y toda tu casa. Entonces, cuando yo llegué allá, le dije, yo quiero ver a mi mamá allá, porque tú dices esto acá. Y eso mueve el brazo de Dios. ¿Cómo empezamos a conocerlo, hermanos? Por eso le decía yo, en medio de las dificultades es doloroso. En medio del problema, en medio de la enfermedad, en medio del dolor, en medio de todo. Y después también en medio de las alegrías, porque ¿por qué no? Cuando Dios empieza a darle a uno que uno dice, uy, pero el Señor, ¿por qué me da todo esto si yo no lo merezco? Pero después de que te hizo pasar por el desierto, para que valores. Elcira, y cuando dice toda tu casa, esto, En tu caso es tu nuevo hogar. o sea, mi esposo, mis hijos. Sus hijos. Yo no tengo, digamos, no tenía mi esposo, no tengo mi esposo, tengo mis hijos. ¿Quién era para mí toda tu casa? Mi mamá y mis hermanos. Exacto. Y todavía la reclamo. Mi mamá y mis hermanos. Y si mañana estoy casada, si la voluntad del Señor, también voy a reclamar exactamente lo mismo. Porque yo lo reclamé, porque yo lo creí. Es más, llegué al punto que después fue que entendí con el Señor, que creo que la buena obra que el Señor un día empezó en mi vida, la va a terminar. Entonces, Sí, no ser doble ánimo. Y en ese momento, claro, y entonces Satanás viene y ataca. ¿Y cómo se siente la mamá? ¿Cómo se siente uno cuando también el esposo o la esposa o el novio o el amigo, pero iba bien, pero oiga, y echó para atrás, ¿qué pasó? Pero peor.
Y empieza la duda, doble ánimo. Y Satanás está presto ahí, dice, ya está lista. ¡Pum! Cae. Y eso echa para atrás quizás muchos planes de Dios que estaban a punto de culminarse y de cumplirse. Pero para ahí están las promesas, hermanos. Tú y toda tu casa es tu nuevo hogar, tu mamá, tu papá, lo que en ese momento es tu hogar. Tu hija, tu hijo, tu esposo, que sea. Escrito está. Amén. ¿Lo son? Sí. Sí, refiriéndose, perdón, a lo último donde dice, los méritos de sus sacrificios son suficientes para presentarlos al Padre en nuestro favor. Y le hace una pregunta. ¿Lo son? Sí. Hay muchas más cosas en ese libro que no tomaremos el tiempo en leer ahora. Más adelante define lo que es la fe. Consideren cuidadosamente el asunto porque he encontrado a muchos que creen que lo que este libro católico llama fe es realmente fe. Página 368. Y ahí, por favor, leemos la página 368. La palabra fe en la escritura algunas veces significa confianza en la omnipotencia y bondad de Dios, en que Él puede y está deseoso de cuidarnos o beneficiarnos mediante alguna interposición milagrosa. Se refiere sobre todo a verdades reveladas y significa creencia en ellas como tales. Nadie en el mundo tiene derecho a la palabra fe, un significado nuevo y tomarla, por ejemplo, significando confianza en Jesús para ser personalmente salvo mediante esa sola confianza, a no ser que Jesucristo o los apóstoles hubieran atribuido claramente en alguna ocasión un significado tal a la palabra fe y hubieran enseñado la doctrina de la confianza en Cristo para la salvación personal como único requisito para la justificación. Nadie debiera atribuir a la palabra fe un significado particular sin poseer una sólida autorización en las escrituras o en la tradición divina. Ok, vamos, atención que aquí vamos a aprender lo que es fe y lo que no es fe. Querida mamá, acabamos el párrafo en el siguiente porque no me alcanzó en una sola diapositiva y ahí ya empezamos a analizar. En muchos pasajes de las escrituras en los que se habla con llaneza de la fe salvadora, fe no significa confianza en Cristo para la salvación personal, sino evidentemente una firme creencia en que Jesús es el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, que lo que el Evangelio registra sobre él es cierto y que lo que él enseñó es cierto. Dice unas cosas, pues, verdades y otras, sí. Entonces vamos a hacer la tarea ahí de analizar qué ustedes creen que es fe. En este texto católico, desde luego, hay cosas que son verdad y cosas que no. Sí. Ellos están como presentando como absurdo lo que dicen los protestantes, ¿sí? Entonces continúan en esa tónica, ¿no? Sin embargo, aquí pues hay varias cosas que pueden ser, no pueden ser. Entonces, ¿opiniones? Por ejemplo, los católicos, como ellos creen, pues, en esos milagros. Bueno, nosotros también creemos en los milagros, pero como de otra forma. Dice que en que Él puede y está deseoso de curarnos o beneficiarnos mediante alguna interposición milagrosa. Eso de interposición como que no, es de católicos, ¿no? Para ellos no sé, es como una interposición, ya me suena como a algo como maluco, como oscuro. Ok. Entonces aquí interposición milagrosa. Bueno, vamos a subrayarlos y cada uno pues puede dar su opinión. Lo que no me gusta antes de eso es que dice algunas veces significa. Confianza en la omnipotencia y bondad de Dios. Algunas veces, sí. Sí, como si quisiera meter duda, ¿no? Ahí. Sí, sin duda. Cuando pues uno sabe que es siempre, ¿no? Y entonces ahí le meten la interposición milagrosa.
Sí, Bueno, algo. Siga, Jessy. bueno, no, a mí me llama la atención, no entiendo muy bien, lo entiendo como que no estoy de acuerdo, pero no sé cómo explicarles bien. Dice, no, nadie en el mundo tiene derecho a la palabra fe un significado nuevo y tomarla. O sea, es como si, es lo que, no estoy de acuerdo, ¿por qué? Porque no es que tenga una frase y la ponga en el diccionario, se es fe de ahí no se salga, ¿no? O sea, como que lo estoy entendiendo así, como que no, nadie tiene el derecho a tener una experiencia con Jesús y vivir su fe que va a tener un significado y un ejemplo muy diferente al de otro, ¿no? Entonces ahí como que es uno solo, muy general. Es lo que me parece a mí que está como que no concuerdo con eso. Ellos no están de acuerdo en dar que se defina fe como confianza en Jesús. Para ellos eso es cambiar el significado de la palabra fe, que es lo que está diciendo. Pero agréguele ahí, porque es que si hubiese sido solo eso, dice significado confianza en Jesús para ser personal, o sea, como si la salvación no fuera personal. Exacto. Sí. Y la salvación es personal, individual. Ujú. O sea, la experiencia de cada uno, nadie nos la puede quitar, nadie nos la puede agregar, o sea, es mía y también la salvación es personal. Que yo oro por mi familia, que yo reclamo promesa por mi familia, es una realidad. Y acá dice, Pero ellos dicen, ¿no? Perdón, pero devuélvete porque ellos dicen que Sí. los discípulos, dice que los discípulos en ningún momento dice, a no ser que Jesucristo o los apóstoles hubieran atribuido claramente en alguna ocasión un significado tal a la palabra fe. O sea, acá están diciendo que ellos no atribuyeron eso de una relación personal, de una fe de Jesús. O sea, esto es un invento. Sí. Y eso no es bíblico. Ellos dicen que en las escrituras, dicen muchos pasajes, fe no significa confianza en Cristo para la salvación personal, según ellos. Ellos dicen que es una firme creencia en que Jesús es el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. Que lo que el Evangelio registra sobre él es cierto y que lo que él enseñó es cierto. Eso dice digamos, el libro católico. Entonces, no sé si quieren continuemos aquí con O sea, Cristo Jones. Sí. lo que yo veo ahí que definitivamente quieren quitar de toda cosa, vuelve otra vez salvación personal. El enemigo está atacando directamente la salvación personal, está influyendo a una salvación grupal y eso no es bíblico. A que tú no tengas una relación personal con Jesús. Así es. O sea, es como si no fuera una fe viva, ¿no? Personal, o sea, Ujú. personal más que todo. Es que, o sea, yo no quiero poner otra palabra porque es que ahí está. Si quieres, devuélvete un poquito y aquí al final hay algo que me llamó la atención que tiene que ver con esto. En la otra diapositiva, Tommy, por favor, dice, mira lo último. Es que no sé de dónde. Bueno, habíamos quedado en los discípulos, ¿cierto? Entonces dice, nadie debiera atribuir a la palabra fe un significado particular. O sea, todo está apuntando, nada de una relación personal, nada de algo particular, sin poseer una sólida autorización en las escrituras o en la tradición humana. ¿Cuál tradición? Y las escrituras es que tenemos una relación personal, podemos tenerla personal con Dios. Y por eso más adelante siguen y lo que están atacando es como esa relación con el Señor, esa fe. Y la fe es de la fe de Jesús, como Jesús tuvo la fe aquí en esta tierra cuando estaba completamente en comunión con el Padre. Por eso venció y esa es la fe que necesitamos. ¿Está atacando esa fe? Claro. Aquí se define lo que es la fe según la creencia católica. Dice, en la página 370 define la fe.
Esos textos referidos, todos ellos a la fe salvífica, prueban más allá de toda duda que no es confianza en Cristo para la salvación personal, sino la fe del credo, la fe en las verdades reveladas. Según lo anterior, ¿qué es fe? La fe del credo. Redactan simplemente una declaración a la que llaman doctrina de Dios. Entonces la crees y haces lo mejor que puedes. Y eso pasa como la justificación por la fe. ¿Entendió? Y el credo es una fe grupal. Creo en Dios, todo, o sea, aquí no hay otra opción de que alguien piense algo diferente, particular, y no, y ¿cómo era que había dicho en la otra diapositiva? Que es algo tradición, ¿no? Tradición Como las divina. tradiciones divinas. Sí, señora. Y como ellos sí tienen esas tradiciones, entonces le atribuyen al Señor que es una tradición divina. Sí, señora, así es. Bueno, Y entonces ahí según, lo que sí, dicen. Sigue, sigue. lo que según ellos es la fe del credo y la fe en las verdades reveladas. Eso es fe para ellos. Pero a mí me queda duda, Tommy, ¿qué son verdades reveladas para ellos? La tradición divina y las santas Ah, escrituras. Sí. la tradición divina y las santas escrituras, Ujú. pero bueno, Sí, o sea, ellos como piensan que el papado es algo el autorizado por iluminado. Dios. Exacto. Entonces Dios le ilumina y le revela a él todos los cánones y todo lo que ellos sacan. Y es que también en el credo dicen que, dice ahí, creo en la, ¿qué? En la La Santa Santísima Virgen Trinidad, en la Santísima Iglesia, Virgen, sí, y en la Santa Iglesia, no sé qué, Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. entonces eso es fe para ellos, ¿sí? Pero ya sabemos nosotros que el peor enemigo no es esa fe grupal, no, señor, es una fe, una comunión con Personal. Jesucristo, la que nos salva. Personal y sin intermediarios. Personal, sí. Ok. O sea, por eso es que yo cuando te hice la pregunta, la fe en las verdades reveladas, yo casi no iba hacia la escritura porque es que ellos la omiten, o sea, inclusive sacan el catecismo, sacan el credo, y esto es lo que hay que creer como Iglesia Católica, pero la palabra, hasta hace poco que hay un movimiento, empieza a levantarse y uno ya se ha encontrado cristianos católicos realmente que están empezando a estudiar la palabra, pero realmente no, en esto se cree, esto usted se obedece, hasta en la misa se para, se sienta, en qué momento se sienta, en qué momento se arrodilla, todo, todos vamos en masa, no piense. Por eso es peligroso cuando que esas cosas también entraron dentro de la iglesia. Esto es lo que se va a estudiar, de aquí no se puede pensar más, y entonces todo eso es un poco peligroso, ¿no? Claro, y hay un ejemplo, démonos cuenta lo que le pasó al pastor Bor, ¿sí? Que ya Total. no lo querían dejar predicar, nada, porque como él está predicando las verdades bíblicas, ¿sí? Creo que Y se le entonces, apagó la ¿aló? ¿Me escuchas? hermana Luz, se le apagó el. No, yo sí la estoy escuchando, Tommy, ¿tú no? Se cortó un momentico, ya volvió, ya. No, yo sí la escucho, bueno, yo sí Ya, la escucho. que estaba comentando lo del pastor Bor, que démonos cuenta que él, él pues predicando según la Biblia y llegó el pastor de ese estado y que no puede predicar más, usted tiene que predicar es lo que nosotros le digamos. Aquí tiene que estar de acuerdo con este plan que tenemos y no más, no puede predicar y se salió. Entonces, el pastor, un hermano, varios hermanos, la mayoría se levantaron y le dijeron, pero pastor, ¿cómo así? ¿Cómo así? No, el hermano Bor está predicando la palabra de Dios, no lo que venga a decir la conferencia, ¿sí? Y, y entonces muchos hermanos se salieron, la mayoría se salieron y dijeron, no estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo con que ustedes nos digan que tenemos es que predicar fuera de lo bíblico y solamente una sola persona se quedó sentada ahí en esa iglesia.
solamente una persona. De resto, todos los hermanitos se salieron y dijeron, no estamos de acuerdo con la conferencia porque ellos nos quieren obligar a que aceptemos doctrinas de homosexualismo, doctrinas de paganismo, doctrinas, no, mejor dicho, eso ahí ya estamos viendo que la fe no es grupal, eso es cada uno con Cristo. Sí, bueno, solo la aclaración de esos hechos es que a los hermanitos de esa iglesia los echaron. Ellos no se salieron, los echaron del propio templo y el otro sábado se tuvieron que reunir en un parque. Sí, así es. Y se siguen reuniendo en parques. Mm. Lo importante es obedecer a Jesús antes que a los hombres. Escrito Así está. es. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén, así es. Y como dicen Listo. por ahí, más se perdió en el diluvio. Así que para adelante. Y esas son las pruebas, porque eso no va a ser grupal. Y yo estoy de acuerdo con este pastor Denis que lo escuché a la final. Creo que fue él. No me acuerdo, no fue él, fue otro pastor antaño, es un viejito que alcanzó a estar como con lo último de la justificación por la fe. Yo no sé si ya se habrá muerto. Y él hablaba eso. El plan de Dios era que como iglesia grupal entráramos en 1888 a la Canaán celestial. Mm. Esta vez el Señor ya no va a esperar el grupo como iglesia, o sea, como organización. Como iglesia somos nosotros, nos iremos levantando uno, otro, y así es como el Señor va a empezar a terminar esta historia. Que es el pastor Daniel Priff, que dice por aquí Jesse. No me Dice, acuerdo el nombre mm, es un abuelito, es que ese sí ya... sí, él es bien. Pastor Priev, algo así. Priff, El sí. pastor Privet no, él no, Ah, ya. es uno que es más viejito que él, viejito, o sea, tiene alrededor de 90 años, 80, 90 años. Bueno, interesante. Bien, atención a la siguiente diapositiva. Sea que el credo esté redactado en forma escrita en algún lugar, o sea que se lo apruebe por votación en una asamblea de la Asociación General, no hace diferencia alguna en lo que respecta al principio. El credo está allí y la aceptación del mismo constituye esa clase de fe. Hay aquí algunos que recuerdan la ocasión, hace 4 años, y el lugar, Minneapolis, en que se hicieron 3 intentos directos por lograr precisamente eso, acotando así el mensaje del tercer ángel mediante un voto de la Asociación General. Aquello que son creencias de algunos, lo establecemos como siendo los hitos y posteriormente votamos que nos vamos a mantener en los hitos, sea que sepamos cuáles son los hitos o que no lo sepamos. Después, acordamos guardar los mandamientos de Dios y un cúmulo de otras cosas que vamos a hacer y pasamos todo ello como siendo justificación por la fe. ¿Se entendió lo que el hermano Jones está diciendo? Es tremenda esto que está diciendo. Es lo que se hizo, se intentó hacer en 1888, hace 4 años. O sea, él está predicando acá en 1893, hace 4 años, eso, y en Minneapolis es la conferencia en 1888. ¿Qué se intentó hacer allí? Establecer un credo. Y entonces, esto sí que se ve mucho, dice, son creencias que ponen en un papel y votan en la asociación de que estas son nuestras doctrinas y de acá no nos vamos a mover, que son los hitos. Entonces todos acordamos en grupo guardar esto y un cúmulo de cosas que vamos a hacer y todo esto lo pasamos como justificación por la fe. Es la misma clase de fe católica de la que estábamos leyendo.
Es que no hemos entendido que una cosa es unidad y otra cosa es uniformidad. Entonces nos quieren uniformar para que no pensemos más allá y no tengamos una relación personal. Cuando realmente, si Cristo está en mí, ahí es una unidad entre hermanos. Un mismo pensar, un mismo sentir. ¿Que lo pone quién? El Espíritu Santo. Y además, en nuestra fe hay unos hitos, ¿cierto? Que esos son antipos. O sea, en este caso, por ejemplo, la no creencia de los muertos, ¿sí? Es uno de los hitos de nuestra fe, de que nosotros no debemos creer en los muertos, ¿sí? Otro hito nuestro es la creencia en la justificación por la fe, ¿sí? De que Cristo es el que nos salva, nadie más nos salva. Y hay muchos más otros hitos, ¿cierto, Elcira? Otro puede ser em, ay, Yo sé lo que, mientras vas pensando, yo solo quiero agregar el famoso hito de justificación por la fe. Más que nos salva. La justificación por la fe hace por el hombre lo que el hombre no puede hacer por él mismo. Abate en el polvo, dice la hermana Helen White, la gloria del hombre, ¿sí? El orgullo. Y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. O sea que aparte de salvar, que es la primera parte del ladrón en la cruz, no nos quedamos solamente por la salvación, porque por algo tú y yo estamos acá, estamos en el proceso de la santificación. Y en ese proceso es lo que el Señor hace en tu vida, en mi vida, lo que nosotros no hemos podido solucionar. ¿Es que me puedes explicar algo? Es que me tocó darme un medicamento, algo de los hitos, Tommy, para que eso quede aclarado, por favor. sí. Otro hito puede ser la santificación. Son como, no recuerdo muy bien, pero no sé si son 13 o 20, pero sí. Es que eso es lo que no debemos 7 hacer. creencias, ¿no es? No, eso es lo que está hablando A.T. Jones que no se debe hacer. O sea, sí hay hitos, pero no nos debemos poner a decir, hay tantos hitos, 7, 8, 9. Ya. Nuestra base, sí, o sea, es la ley de Dios. Esa es nuestra base, no más. Lo que pasa es Los 10 que mandamientos se acabó. Sí, todos los mandamientos de Dios. pero yo encontré, tengo que buscarlo nuevamente, en un libro de Elena G. de White donde ella habla de esos hitos, pero eso es para nosotros un bienestar, porque hay muchas personas que creen que los muertos hablan, que los No, muertos no, ven. eso está bien, hermana Lucy. No, no estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que esos hitos no se deben imponer ni votar en la asociación general. Esos hitos no deben ser una prueba de discipulado, lo dice la hermana White también, porque es que yo no puedo exigirle a alguien, digamos, uno de esos hitos es el sábado, como adventista del séptimo día, pero es que yo no debo exigirle a alguien que ya guarde el sábado para que se entregue a Jesús. Entonces, lo que se No, quiso hacer en la asociación de 1888 es escribir claro, esos imponer, hitos claro. y votar y todos vamos a quedarnos en estos hitos y eso era una trampa de Satanás porque eso iba a acotar el mensaje. ¿Qué es acotar? Limitar, o sea, no dejarlo expandir, dejarlo mochado, cortado, que ese era el propósito del enemigo. Tristemente, lo que no se logró en 1888 se logró en 1930 y algo, cuando se votaron los hitos, pero no los llamaron hitos. Les cambiaron el nombre y les pusieron las 27 doctrinas de los adventistas del séptimo día. ¿Y Y qué ese es está el pasando credo. hoy en día también? Lo mismo, se está repitiendo todo. La asociación general, la máxima en esta fe, pues ellos quieren meter, ¿sí? Según lo que ellos se les antoje, ¿sí? Esas falsedades, digámoslo así. Ella, no, o sea, no es que sean falsedades, sino que está mal el hecho de votar un número de doctrinas. Eso no se debe hacer. Lo dijo
una vez el hermano White con la hermana White, cuando escribieron por primera vez en qué creían los adventistas, y él en primer lugar aclaró, esto nunca debe ser una cosa impositiva ni votada, simplemente lo publicamos en la Revisión General para que los demás conozcan en qué creemos, pero no está allí en, digamos, Que no en sea un piedra, credo. que no sea un credo exactamente. Y él dice eso, esto no Sí, es un sí, credo, estoy de acuerdo, sí. ¿sí? Pero eso ya se hizo. 1930 y algo ya se puso, en 1931 se votaron lo que, es decir, lo que no se logró en 1888, tristemente se logró en 1931 y pasaron las 27 doctrinas de los adventistas. Ese es el credo Yo, que yo, ellos pusieron. yo digo algo a ver si estoy como mal o estoy, ¿ustedes qué piensan? Pero el peligro del credo en cuestión de lo que se está hablando aquí de la iglesia, bueno, y también la católica, pero estoy hablando de la iglesia adventista, de agarrar todos estos como unos hitos como credo, puede suceder algo muy similar que sucedió en la iglesia católica. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, creo en su Santa Iglesia Católica, y eso a mí a qué me lleva, a que yo tengo que repetir como loro, no a pensar y no profundizar cada creencia, cada conocimiento, cada experiencia personal con Jesús. Porque a Jesús cada uno de nosotros nos enseña una parte cuando nos encontramos. Yo aprendí esto, Señor, uno, qué interesante, uy, qué bueno, cada uno. Entonces no sé, pero yo veo que todo esto nos delimita y nos hubiese llevado a que inclusive como llegó a la Iglesia Católica, rece tantos padres santos, santas Ave María, y ya arrepiéntese y vaya allá para la casa. Entonces, no hay una relación personal con el Señor. Entonces, esto lo que hace es esto. Y a mí me sucedió en la iglesia de Prado. Cuando yo traté al comienzo que estuvimos ahí en Prado, ahí en la 138, y quise llevar a que estudiáramos y profundizáramos un poco, un hermano se me acercó y me dijo, pero ¿para qué estudian y profundizan si ya todo está ahí? Yo le traigo el libro para que usted lean y repitan como prácticamente lo que está ahí. Yo me quedé, le dije, ¿perdón? Le dije, no, o sea, ¿por qué tengo que estar repitiendo lo que está ahí? Es que la idea es que estudiemos y escudriñemos. No todo está dicho. No es que ya todo fue dicho, ya no hay nada más que hacer. Es como que siéntese y espere que llegue Jesús. Y eso es un peligro y grave. Y eso está dentro de la iglesia. Y por gracia de Dios, yo no hice caso y fue cuando se hicieron, fueron los estudios en la tarde en la iglesia de Prado. Así Es es. que eso es lo que yo estaba pensando, o sea, y estoy de acuerdo con lo que están dialogando ustedes porque pensaba yo que eso encasilla, entonces me acordaba, siempre me acuerdo yo cuando me bautizaron, todo eso que el pastor empezó a nombrar, entonces yo tenía que alzar la mano y entonces como que si no estás de acuerdo, no, es que ni siquiera se está de acuerdo, muchos ni siquiera saben qué es lo que uno está alzando la mano, saber qué significa realmente creer en eso. El problema de que no se escudriña bien, ¿no? Lo que tú te estás diciendo, sí, sí creo. Entonces, como que si digamos que no, para mí no ha llegado esa luz, el Señor todavía no está con uno de esos puntos en mi vida. Yo estoy andando con Él, incluso más que, que cualquier otro que dice creer, pero no sabe lo que está creyendo. Entonces, si no sé, entonces no me puedo bautizar. Entonces, eso a mí no me parece porque se supone que el llamado lo hizo el Señor y si el Señor dice que se bautice y en el camino Él te va enseñando. Entonces, si te encasillan y tú no crees en uno, todavía no lo entiendes o no estás de acuerdo o lo ves de otra forma, entonces eres hereje, ¿no? Porque eso es lo mismo que pasaba con el catolicismo. Y de Sí, pronto el Señor sí va a dar más luz, entonces no porque como solo se aceptan esos, no hay otro más a agregar, entonces eso no, yo no estoy de acuerdo. Yo diría otra cosa que dijo el hermano Ariel esta mañana y yo sé para dónde iba y por eso fue que pues en su momento se le dijo, hermano, estamos apenas en las vocales. ¿Y qué sucede? Sucede que eso quizás les pasó a ustedes y a mí también. Llegó un momento donde pues llegamos a la iglesia o ustedes nacieron dentro de la iglesia
y se llegó a que el sábado era ir a cumplir. Siéntese a escuchar programación hasta que terminen, vaya otra vez a almuerce, vuelva otra vez que ya le tenemos aquí todo organizado, la clase, y ya devuélvese para la casa y bueno, nos vemos dentro de 8 días y se volvió como algo muy social, una experiencia no personal con el Señor Jesús. Es un algo de cumplir simplemente un sábado, cuando hasta ahora, yo diría, en mi caso, no puedo hablar por ustedes, hasta ahora no, hace ratico, he venido entendiendo lo que significa el sábado en la santificación para mi vida. Y entonces pude comprender que cada uno debiera estudiar y profundizar para conocer más a la persona de Jesús, para que mi fe vaya creciendo y el Señor me dé su fe. Yo vaya conociendo a Jesús y tenga una relación personal con Él. Y no algo grupal de que llegamos, nos sentamos, nos paramos, nos fuimos. No, eso no es el plan de Dios. Entonces, por eso todo esto corre un riesgo a, vamos en grupos, somos el grupo, somos la iglesia, esto creemos, somos, pero realmente tienes una experiencia con Jesús. Cuando recién conozco, uno recién ya iba como en la mitad conociendo el evangelio, conozco a una cristiana. Hermanos, yo llegué a la iglesia, yo iba como, no, yo no recuerdo cuántos años, pero pasados los años, cuando Prado, que yo los conocí a Tommy y a Jesse, allá abajo en la 140 y algo de la autopista, ahí yo empiezo a tener una idea, inclusive más adelante, que es cuando nosotros nos vamos a ver por dónde íbamos a conseguir iglesia. Empiezo a conocer sobre doctrina. Yo no tenía ni idea de eso, pero yo había empezado a conocer a Jesús desde el comienzo. Cuando yo conozco a esta chica cristiana, lo primero que me pregunta, oye, tú solo hablas de que conoce a Jesús, mira hasta dónde las iglesias cristianas también están permeadas. Pero tú no hablas la doctrina, ¿tú en qué crees? Hermano, yo estaba grica, yo no sabía ni qué era doctrina, yo solo sabía que tenía un conocimiento de la persona de Jesús. Pero esta estaba tan adoctrinada que lo único que quería es saber ustedes cuáles son sus doctrinas, ustedes en qué creen. Yo le hablaba del sábado, le hablaba de todo, pero yo no sabía que eso era una doctrina, estaba hablando de qué, del evangelio. Entonces, a veces nos llevan a que, ¿qué es lo que usted cree? En esto cree, sí, nos identificamos, no nos identificamos. Venga, hablemos de la persona de Jesús. Tengo un amigo, usted tiene otro amigo en común, podamos hablar. Y esto enseña al Señor a través de las Escrituras. Y qué curioso, yo le dije al Señor, qué curioso que yo vengo a saber de doctrina después de, conmigo fue al revés. Y le doy gracias al Señor porque tuve la oportunidad de que no me encajonaran y poder caminar con Él. Y iba todos los sábados a la iglesia, todos los sábados, pero yo estaba en una experiencia personal con el Señor. Me acuerdo que en el primer año me leo los 5 libros más importantes de la hermana Helen White, que devoraba, pero era mi relación personal, ahí no había doctrina, y sin saber, pero tenía que conocer a quién, a la persona de Jesús. Entonces, el riesgo es alto. Sí, así es. Así es. En mi caso, sí, yo fui adoctrinado primero y hasta ahora estoy empezando a aprender qué es caminar con Jesús y es muy duro porque a uno lo encasillan mucho y le cuesta a uno después salirse de ese cajón que se ha impuesto. Y es exactamente lo que está diciendo el hermano Jones acá, de que se intentó hacer allá en 1888, pero que a la final se hizo. ¿Ves? Entonces, atención a lo que él sigue contando de lo que pasó en Minneapolis. Voy a pedirle a la hermana Leonor que nos ayude con la siguiente. ¿Acaso se nos advirtió en aquella ocasión que el ángel del Señor dijo, no den ese paso? ¿No comprenden lo que eso implica? No puedo tomar el tiempo en decirles lo que eso implica, pero el ángel dijo, no lo hagan. Allí estaba el papado. Eso es lo que el Señor estaba intentando decirles y quería que comprendiéramos. El papado estaba en eso. Así ha sucedido con toda otra iglesia que haya salido del papado. Corrieron durante un tiempo por la fe en Dios
y después establecieron alguna idea humana sobre la doctrina y votaron mantenerse en ella. Votaron que esa sería la doctrina de la iglesia, de forma que esa es la fe del credo, que se debe seguir mediante el propio esfuerzo. Como ahí, pues sí, como la iglesia católica. O sea, como que hay que estar justificando en algo. Sí, Tenemos que tener una columna en nuestra iglesia. Entonces, eso es lo mismo que, sí, que la católica, sí, en ese aspecto, ¿no? sí, continúa. Quité un momentico la pantalla porque es que tengo aquí un problemita, pero sí, continúa. Sí, entonces esto que está contando el hermano John me parece impresionante porque ilustra en algo lo que pasó en 1888, que no se logró hacer por la gracia de Dios, pero que después se hizo contra la voluntad de Dios. Entonces vamos a volver aquí un segundo a proyectar, ya arreglé aquí el problemita. ¿Quién fue el que detuvo eso por misericordia de Dios de votar las doctrinas de la iglesia en la asociación general y escribirlas en un papel y empezar a encasillar a la gente? El ángel del Señor les dijo, supongo que por medio de la hermana White, la verdad, no sé, no den ese paso. Así dijo el Señor, no comprenden lo que eso implica. La gente no comprendía en qué se estaba metiendo al votar las 27 doctrinas de los adventistas. Y es exactamente lo que la hermana Alcira está comentando, que limitan la comprensión del evangelio como si se pudiera encajonar en un número de doctrinas. No es la voluntad del Señor. Y se ha demostrado que toda iglesia, toda denominación que ha hecho eso, inmediatamente empieza a decaer. El pecado empieza a entrar y no se paran de ahí. Y sucedió con la iglesia de Lutero, ¿sí? Lutero no estableció credos, pero después cuando él muere, establecen credo. ¿Qué pasa? Se estancan. Iglesia metodista, anglicana, reformada, la de Francia, y así. Claro, faltaba la iglesia adventista. Y dice Jones, allí estaba ¿qué? Allá en Minneapolis, en la conferencia de 1888. ¿Esa idea de quién era? Del papado. Esa técnica yo no sé si es de los jesuitas, yo no sé, pero Modus operandi. exacto, está en todas las denominaciones. Entonces, nosotros somos protestantes, pero no nos damos cuenta que tenemos cosas del papado en nuestra propia iglesia y en nuestro propio Catolicismo. pensamiento. Esta es una de ellas, para que abramos los ojos. Nunca fue la voluntad de Dios de que se establecieran un número de doctrinas en la iglesia adventista. Y el ángel del Señor intervino en esa época. Pero después se muere la hermana White y ya no hay palabra del Señor por medio de una profeta y entran estas cosas. Todo esto, por eso lo taparon. Todo esto que pasó en Minneapolis, todas esas predicaciones de A.T. Jones, todo eso no lo publicaron. Lo Eso cogieron enseguida y lo cerraron. Nadie tenía acceso a esto antes, a no ser que fuera la conferencia general. Eso que estamos leyendo hoy día, esto mismo, nadie tenía acceso. Hasta hace unos años fue que se obligó, porque no fue por voluntad de la conferencia general que abrieron estos mensajes. Les tocó. Yo digo que fue Dios, por una demanda. Y se abrió todo esto. Yo no sé si, bueno, vale la pena contarlo, ¿cierto, Tommy y Jesse? Porque estuvimos ahí. ¿Se acuerda en Prado cuando estuvimos rodando? Llegó un momento y hermano, yo le doy gracias a Dios porque nosotros no conocíamos nada de esto, pero estábamos ahí como junta. No vamos a decir qué pastor, sé que el Señor me lo mostró que es jesuita. Llegó ese pastor
y cuando nos llegó en esa reunión, a mí nunca se me olvida, que ya las prédicas iban a estar sujetas en el trimestre, se le iba a entregar a cada quien el tema de las prédicas, para que nadie llegara con prédicas extrañas, sino todo lo que ya estaba organizado y que él mismo lo iba a entregar, para que la iglesia empezara a andar como en unidad. Yo recuerdo que ahí nosotros parecimos como un maicito espíritu, nos empezamos como a mirar como que, entonces, Sí, me acuerdo. nosotros, o sea, nos hizo ruido. Nosotros, ¿cómo? Y yo recuerdo que en ese momento yo dije, ¿cómo así que yo no voy a escuchar al Espíritu Santo que me diga a mí hoy qué es lo que está necesitando la iglesia para el sábado? Y empezamos entre todos ahí, y de verdad, para la honra y gloria de Dios, porque nosotros no teníamos idea de esto. Paramos eso y no dejamos que eso se entrara dentro de la iglesia. No sé si ustedes se acuerdan. Sí, totalmente. Porque era que se iba a predicar solo de los salmos. Y lo que nos entregaron, o sea, uno no podía salirse de ahí. Eso sí, tremendo. Y tengo porque me lo ha contado, y yo eso sí lo digo, Doris, que en la iglesia les dicen qué se debe predicar. Y yo le dije, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Tú tienes que irle a preguntar al Señor qué necesidad hay en la iglesia este sábado para ir a predicar, no lo que le diga el hombre. Es que Dios no le habla solamente a un hombre para que vaya y dirija todo lo que en uniformidad, porque yo no estoy hablando de unidad, todo lo que se tiene que predicar. Usted tiene que preguntarles al Señor. Y ahí fue cuando yo le dije, nosotros, en Prado en su momento nos opusimos. Y por encima de la Junta no pudo pasar porque no aceptamos eso. Gracias a Dios, de verdad. Sí, bendito sea el Señor. Éramos considerados una iglesia conflictiva. Sí. Así es, bueno. Y acá Jessy, bueno, no está hablando, pero hasta Jessy dice, y recuerdo que ahí nos dijeron que ni el pastor podíamos poner nada de él. También hubo un alegato ahí, nosotros, uy, no, éramos conflictivos, o sea, le damos gracias a Dios, no es para sacar pecho uno. Sí, el Señor. Interesante. Bueno, entonces, que quede claro, esto de poner un número de doctrinas y decir que esos son las creencias de nuestra iglesia, eso es un credo, aunque no tenga la palabra credo, y eso es del catolicismo. Y acá el hermano Jones está diciendo que eso estaba el papado, que en ese momento se impidió, pero ya después se lo hicieron. Yo siento que, yo sé que, pero no sé, lo siento, lo voy a decir. No sé, la hermana Lucy, ¿qué piensa al respecto? Porque pues ella fue la que estaba inquieta referente a este asunto. Sí, estoy de acuerdo con lo que se está hablando, ¿sí? En no llegarlo a poner como un credo, pero nosotros, nuestra fe tiene unos, digamos, ya saliéndonos, digamos, de este tema, hay unos hitos en los cuales son hitos antiguos, pero eso es para bien, ¿no? Para el bien del conocimiento acerca de las doctrinas por las cuales nosotros creemos, y una de esas es pues la santificación, no creer los muertos, porque también leí en Eventos de los Últimos Días, donde dice que para los últimos tiempos del fin de la historia de esta tierra, los espíritus puede que se nos aparezcan a nosotros los que tenemos familiares muertos, ¿sí? Y nos hagan creer que el día sábado ha sido abolido, nos hagan creer que sí, que los muertos nos hablan, que los muertos nos dan profecía. Entonces yo leí en primeros escritos lo que les estoy comentando. Entonces, pues todo eso, mi fe se fortalece en que nosotros debemos tener claro
de cuál es el evangelio y cuáles son esos buenos, digámoslo así, buenos hitos, ¿sí? Porque si fuese el caso que a mí se me llegase a presentar una persona querida de mi familia y me dijese a mí, no, el Señor mandó decir o el Señor ha cambiado que se debe creer en los muertos, pero ¿cómo si la Biblia nos está enseñando, ¿sí? Si los libros de espíritu de profecía nos enseñan que no se debe creer en los muertos, entonces yo ¿cómo voy a creer en eso? Eso es, entonces yo veo de esta manera esos hitos, la santificación es real, el Señor es el único que nos santifica. Entonces ese es otro hito de nuestra fe y es en beneficio para nosotros. Pero como ya se ha dicho, ¿no? Que pues esos hitos uno no los va a coger como un credo, ¿sí? Entonces, en este caso, yo tengo claro lo que estamos hablando, ¿sí? Y estoy de acuerdo con lo que se está explicando ahí. Lo que pasa es que el conocimiento de esos llamados hitos no es una garantía para que uno pase la prueba que va a venir sobre este mundo en cuanto a ese y muchos más. Es el asunto. Creo que en alguna parte del conflicto de los siglos dice que es que los demonios van a usar hechizos donde usted ya no va, a menos que usted y yo estemos con Cristo conectados, protegidos por su Santo Espíritu, esos hechizos van a ser muy fuertes. Entonces una persona hechizada como que no tiene toda su capacidad y al enemigo se le va a permitir hacer eso. Entonces, por más de que yo tenga las doctrinas, los hitos en la cabeza, eso no me va a servir, no me va a garantizar que yo va a pasar esas pruebas, porque va a ser muy difícil. Entonces, por eso la conexión con Cristo es lo único, mi amistad con Cristo es lo único que me garantiza salir adelante con los engaños de los últimos días. Yo solo Sí. digo algo que sería mucho mejor uno decir, no lo que uno cree, digamos, como creo, sino en su momento, ¿qué dice las escrituras, no? No, es que las escrituras dice, como decía Lucy, los muertos, no, o sea, que escrito está, más que esto está recopilado en 30 pasos, en 30 creencias que yo creo y ya, no. La palabra, van a salir más preguntas, no, la palabra dice. Y entonces es bueno porque yo paso, no aparezco por ahí en que yo creo, no, es que la palabra habla, dice, y ahí si uno dice, escrito está y yo creo, pero no que se vuelva como el centro, ¿no? Y como nos ha revelado el Señor Jesús, nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos. Jesús es el que lo hace todo y si estamos en esa comunión, pues Él nos protegerá. Él nos protegerá de cualquier hechizo o engaño que nos quieran hacer, no vamos a caer. Y Él es el único que nos indicará el camino a seguir. ¿De cuántas cosas nos ha librado el Señor? ¿Mm? Sí. Entonces, Él nos guiará. Y lo otro, hermanos, leamos, volvamos a leer ese libro de los eventos de los últimos días. Retomémoslo. Volver otra vez a empezar a leerlo. Que saquemos tiempito para que volvamos a leerlo. ¿Listo? Que la hermana Leonor iba a decir algo. Sí. Así como hizo Jesús, ¿no? En el desierto, escrito está. Dijo Amén. Satanás. Así nosotros Amén. tenemos que estar Amén, en sí, esa señora. tónica cuando nos toque. Escrito está. Y no yo creo, yo pienso, yo no, escrito está. El Señor no dijo, yo creo, yo pienso, no, escrito está. Y si yo estoy repitiendo escrito está porque yo creo, ¿no? Estoy afianzada. O si no, como le decía yo, hay que leer eso. No, menester es obedecer a Dios antes que a los hombres.
Punto. Escrito está. Bien, hermana, ¿quién sigue? El que quiera leer, si es tan amable. ¿Hay aquí alguien de los que estuvieron en aquella ocasión que no pueda ver ahora lo que entonces sucedió? Así, hermanos, ¿no es tiempo de desechar lo puesto que nos priva de la propia vida? Nos va a privar de la vida, desechar ese credo. Nos crucificará con Jesucristo, lo que causará una muerte tal al pecado como la que jamás soñamos en nuestras vidas. Quitará de nosotros esa mente papal, ese espíritu endurecido para poner en su lugar la mente divina, tierna y amante de Jesucristo, que no quiere credo, ya que tiene a Cristo mismo. Qué interesante, la mente papal. Que Eh, no tiene. es que quiero decir algo que se me vino y no lo había entendido, hermanos, y el Señor me lo trajo a colación. Tampoco voy a decir el nombre del pastor. Yo tuve la oportunidad de andar con esta persona un buen tiempo y el Señor precisamente me dejó como, ¿cómo se llama eso? Como espectadora. Muchas veces tuve ganas de hablar porque pues uno quedarse callado escuchando tanta cosa. Y el Señor, recuerdo que me decía, Elcira, guarda silencio, escucha y aprenda. Para mí fue tenaz. Hubo como unas 2, 3 veces y yo ya no aguanté. Me acuerdo que hablaba hasta mal del pastor David y yo ya no aguantaba. Y Dios mío, fue una prueba muy dura para mí porque uno tiende a pues, hablar y no, hay que ser tardo para hablar, hermano, porque nosotros somos tan rápidos para hablar. Y en ese momento, yo recuerdo que él estaba, y yo lo escucho yo, y él estaba hablando sobre las creencias y las doctrinas dentro de la iglesia, ese pastor. Dijo, es que yo sí voy a llegar a la iglesia, es que estos hermanitos que son un conflicto, son un problema, no dejan avanzar la obra, pues es que para eso es que están las doctrinas, para eso está el manual. Yo voy a llegar con el manual y los voy bajando y los voy sacando de una vez de eso. Es que para eso está eso, menos mal se hizo esto, menos mal hay manual, menos mal hay doctrinas y hay esto. Con eso mismo entendí, como está diciendo el Señor, con eso mismo es como empiezan a atacar al mismo pueblo de Dios, el pueblo que no quiere someterse dentro del mismo pueblo del Señor, el pueblo que ha decidido obedecer a Dios antes que a los hombres. Y decía, y con esto voy a montar los que deben estar ahí para que dejen avanzar la iglesia, como quien lo querían avanzar, como los jesuitas dentro de la iglesia. Entonces eso se convierte en un arma en la cual pues, he atacado a muchos hermanos, como el pastor Bor y todo eso. Y el manual. Es curioso que dicen que es para unirnos, pero en realidad nos divide. No, y lo vi. Para mí fue tan impresionante quedarme callada y yo era como, dijo, y él decía, esto ya lo estamos haciendo más de un pastor, nos va a tocar así, no hay de otra. Y de esa misma manera, yo recuerdo, porque él hermano, muchas veces me tocó quedarme callada, en serio. Cuando nosotros llegamos a Prado de la 138, yo le pedí algo a Dios y Dios me lo concedió. Y era que ese día que estuviéramos en esa iglesia, llegara el pastor David Gay y dedicar esa iglesia al Señor. El Señor me lo concedió. Eso fue un escándalo en esa iglesia, eso, y yo casi hasta el punto saco a todo el mundo, porque yo a la final la arrendé fue la casa, y pues si no vayas, eso, llegaron disidentes, de todo, eso fue una cosa brutal. Y recuerdo tanto porque yo le digo, el Señor me puso casi un año a andar con él, escuchar todo, cómo es que estaban manejando las iglesias ahora. Y me decía, yo hubiese sido el pastor tal, por encima de mi cadáver, ese pastor predica. Yo casi le contesto, hermano, porque yo casi le digo, no, es que usted quién es, o sea, pero lo único que el Señor me decía, guarda silencio y escucha cómo están manejando mi casa, mi iglesia, el cielo. Para eso están las doctrinas, para eso está el manual. Pero gracias a Dios, Dios está por encima. Ese día predicó el pastor, pero pude entender cómo están manejando la casa del Señor y cómo a través del manual y las doctrinas.
Bien, permítanme que les lea en este libro algo más y luego en este otro su contraparte. Se diría que esos libros están escritos el uno para el otro, hermanos. ¿Cuál de los dos seguiremos? Os recomiendo seguir el camino a Cristo. Esto es lo que es, y una vez que lo transiten, es el camino con Cristo, repito, del libro católico. En muchos pasajes de las Escrituras en los que se habla con llaneza de la fe salvadora, fe no significa confianza en Cristo para la salvación personal, sino evidentemente una firme creencia en que Jesús es el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, que lo que el Evangelio registra sobre él es cierto y que lo que él enseñó es cierto. Ahora el camino a Cristo. ¿Cuál es la definición de fe? Diga. Esa es la fe católica. ¿Cuál es la idea verdadera? ¿Cuál es la definición que el Señor da? El camino a Cristo, página 63. Cuando hablamos de la fe, debemos tener siempre presente una distinción. Hay una clase de creencia enteramente distinta de la fe: la existencia y el poder de Dios. La verdad de su palabra son hechos que aún Satanás y sus huestes no pueden negar en lo íntimo de su corazón. Lo que dice su palabra. Sí, pero permítame llegar. Querida mamá, si quieres continúa las otras dos para que quede el tema de la fe en nuestras mentes. Sigue, mamá. El diablo, Satanás y sus huestes creen en la existencia y poder de Dios, en que su palabra es verdadera y en que Jesús es el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. Satanás y sus huestes creen todo lo anterior, pero eso no es fe. ¿Cuánto poder hay en su creencia como para obrar el bien en sus vidas? Absolutamente ninguno. No tienen fe, pero es precisamente la fe católica. ¿No es así? ¿Qué tipo de fe es? Pues la suya, la fe de Satanás. Es todo cuanto es la creencia satánica, ni más ni menos. Sin embargo, el papado la hace pasar por fe. Ahora sí, esto es. Y cualquiera que lo da por fe es papista, aunque pueda hacer profesión de ser adventista del séptimo día. Leo del Camino a Cristo. La Escritura dice que los demonios creen y tiemblan, Santiago 2:19, pero eso no es fe. Donde no solo existe una creencia en la palabra de Dios, sino que la voluntad se somete a Él, donde se le entrega el corazón y los afectos se aferran a Él. Allí hay fe, cuando se entrega la voluntad al Señor. Amén, esa es, sí. Y el sometimiento a él. Si ve, por Ujú. eso en Santiago 4:7 decía, someteos a Dios, resistid al diablo. Y él huirá de nosotros. Amén. Hermanos, acá hay un comentario, como siempre está un poquito atrasado, pero es importante leerlo de la mano de Ruth Yunda, acerca de lo que también comentó la hermana Elcira. Dice: buenas tardes, hermanos. Sí, así es. En un congreso de tesoreros nos advirtieron de escuchar predicaciones del pastor Gate, y siempre las predicaciones nos las envían hechas. Bueno, gracias. Ahí está el testimonio. Entonces, para que lo anotemos, Y qué para curioso, que ¿no, hermanos, que dice, los demonios creen? Estamos hablando de creos. Creo en la Santa Iglesia Católica y tiemblen. Pero esa no es la fe. y los demonios cuando vieron a Jesús en la tierra, tú eres el Hijo de Dios, del Dios viviente. O sea, lo reconocen ¿Por qué viene a atormentarnos? antes de tiempo. O sea, ellos creen y tiemblan además. Pero dice acá, ¿cuánto poder hay en su creencia como para obrar el bien en sus vidas? Ninguno. Entonces, esa es la fe falsa, la que la que nos hemos hecho pasar por fe, que es solo creer. Y muchos cantos y que hablan solo de la fe que se cree, pero muy pocos de esta fe. Son tres cosas: someter la voluntad a Cristo, entregarle el corazón y que mis afectos se aferren a Él. Son tres cosas, lo voy a subrayar acá. Tres cosas. Pareciera que fueran lo mismo, pero no es lo mismo. Eso lo habla mucho John C. Waggoner de la verdadera fe.
que nuestra voluntad se someta a Él, que se le entregue el corazón y que los afectos se aferren a Él. 3 cosas para que haya fe verdadera, para que lo meditemos. Y yo quiero agregarle nuevamente eso, unirlo con esto que la hermana Helen White, cuando definió la justificación por la fe, es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. Para que esto sea una realidad en nuestra vida, esta voluntad debe estar sometida ¿a quién? A Él. Y donde todo, de todo corazón, nuestra mente, porque el Señor desea de toda cosa guardada, hijo mío, guarda tu corazón, tu mente. ¿Para qué? Para entregársela a Él. Y los afectos, de esa manera, se aferrarán a Él. Dios da los pasos. Esos son los pasos, a veces nosotros alteramos. A veces nos vamos directamente ¿a qué? A entregarle un corazón cuando no nos hemos sometido a la voluntad de Él. Nos cuesta. Somos innatos a ser rebeldes. Eso no solo una persona, todos. Hacer lo que nos parece, lo que nos gusta. Siempre estar en conflicto. Esa es nuestra naturaleza, nuestra propensión, nuestra inclinación. Y cuando uno afecta el orden, no esperemos tener un producto bueno. Entonces, por eso no es coincidencia que aquí se entregue el paso a paso. Entrega una voluntad, esa voluntad tiene que ser sometida a Dios. Después de eso, cuando usted, y en eso ¿qué implica, hermanos? Someterse a Dios, manso y humilde. Así fue Jesús. Así es Jesús. Por eso, su mente, una vez se le entrega su voluntad al Padre, su mente estaba llena del Espíritu Santo, su corazón. Y por eso también Jesús que vino a cumplir la voluntad del Padre en esta tierra. Y esa, por eso ahí dice, allí hay fe. Allí está la fe de ¿quién? De Jesús. Ese fue su secreto. Esta es la fe que nosotros necesitamos. Sí, que Jesús se sometió a su Padre, ¿no? Costara lo que costara. A él le costó, pues, Amén. todo su, pues, despojarse, ¿no? Y venir aquí como hombre a sentir todo lo malo, a saber qué era, ¿no? Todo eso, aunque lo sabía, ¿no? A vivirlo, por decirlo. Así debe ser el sometimiento de nosotros. Mira lo que dice Leito, es muy, muy bonito, es muy importante porque, o sea, es lo que nosotros quizás no hemos podido comprender. Imagínense la responsabilidad que tenía el mismo Jesús. Y era la redención de toda esta raza. Un mínimo error, un mínimo pecado hubiera echado todo a perder. Y él entendió su condición de cómo iba a llegar a esta tierra. Como Dios, pero también tenía una desventaja muy grande como hombre caído. Entendió el peligro y la gravedad en la cual esta misión se podía perder en milésimas de segundo. Y la única salvaguardia que él entendió es haberse sometido al Padre. Para que tanto su mente, su corazón, estuviera llena de su Santo Espíritu. Todo lo que Jesús iba a hacer el día siguiente, el día anterior, en la mañana, el Señor se lo revelaba. Iban en completa armonía y sincronización. ¿Necesitaba fortaleza? Sí.
iba a venir algo fuerte, el Señor lo mostraba. Necesitaba reconfortarlo, llenarlo de fe. Sí, entendió la misión desde el comienzo antes de venir. Sabía toda la responsabilidad que estaba en sus manos, en sus hombros. Y por eso él se aferró tanto al Padre, tanto sus afectos a él, que entendió que él vivía y vino a esta tierra para glorificar al Padre. No había sentimientos, deseos y emociones egoístas. Todo estuvo consagrado para el Padre. Ese fue su éxito. Y ese es el ejemplo que nos dejó. Pero por naturaleza somos rebeldes. Nos gusta someternos, porque al someterme va incluido humildad y mansedumbre. Dos características muy importantes de Jesús. Por eso en él no se halló pecado. Y lo que es más hermoso, nos lo ofrece hoy a nosotros. Y debemos creerle, debemos reclamar esa promesa, porque esos son los grandes milagros que el Señor desea realmente hacer en tu vida y en mi vida. Amén. Una pregunta, pensamiento adicional. Los invitamos a que reflexionemos y meditemos estas 3 partes para tener fe y preguntarle al Señor, no seguir preguntándole. Bien, hermanos, hemos terminado. Si alguien desea orar, pidan oración. Padre celestial, Padre eterno, que tu morada está en lo alto de los cielos, santificado sea tu nombre, Padre eterno, glorificado seas. Y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, agradecemos a ti, Padre, a ti, Jesús, al Espíritu Santo, porque no salimos, Señor, como entramos en este Shabbat, siempre hay palabra tuya. Hay mucho en que meditar, Señor, mucho que seguir, Señor, analizando, pero contigo, aprendiendo. Y Jesús, muy agradecida estoy, Señor, junto con mis hermanos por estas palabras, Señor, que enseñas, porque nos redarguyes, Señor, nos hablas, nos guías, Señor, y abre los ojos ante todas estas cosas, Señor, que estuvieron en nuestra vida, Señor, y que incluso creímos por no buscarte, Señor, por no tener una experiencia contigo personal. Y es lo que tú quieres, Señor, que no seamos de doble ánimo, que no le creamos al enemigo, sino que vayamos contigo, Señor, que tú vayas adelante de nosotros, que para tu honra y tu gloria podamos caminar de tu lado, Señor, cada uno de nosotros, Señor, individualmente. Y, Señor mío, que este corazón sea cambiado por ti, a tu manera, en tu tiempo, que seas tú, Señor, el que termine la obra en cada uno de nosotros, de que la siga y que podamos, Señor, de tu mano abrir nuestro corazón enteramente, ser sinceros, transparentes, Señor, aprendiendo de tu lado, porque ni eso sabemos, Señor. No nos conocemos, Señor, pero tú poco a poco nos dices, Señor, quiénes somos y qué es lo que quieres hacer de nosotros, Señor Santo. Poner ese espíritu tuyo, Señor, en nuestra mente. No tener una mente católica, una mente papal, Señor, sino tu mente, que la verdad nos haga libres, Señor, porque en este mundo somos esclavos, Señor, del pecado.
Gracias, Jesús. Gracias porque estás en nuestra vida. Gracias porque entraste a nuestra vida y porque llenas nuestra alma, Señor, de palabra, de paz, de alegría, de gozo, aunque es difícil, Señor, a veces, aunque cuesta por nuestro yo, salen lágrimas, salen rabias, muchas cosas, Señor, pero todo esto lo permite, Señor, para tu honra y tu gloria. Y que siempre, Señor, estemos agradecidos contigo y que sepamos a luchar, Señor, sepamos luchar de tu lado, Señor. Y bueno, Señor, te pido por cada uno de los hermanos que están en YouTube, que están aquí en Zoom, por la hermana Lucy, por la hermana Leonor, por la hermana Elcira, Señor, por la hermana Ana Milena, por mi esposo Tom Esteban y yo, Señor, para que para tu honra y tu gloria, Señor, sea una semana, Señor, en que sepamos luchar contigo, sepamos darte la honra y la gloria. Por la salud, Señor, de cada uno de nosotros, especialmente por la salud de la hermana Alcira, Señor, para que ella pueda seguir de tu lado, Señor, caminando contigo en estas enseñanzas que está teniendo contigo, Jesús, en estas luchas de salud. Y cada uno de nosotros también, Señor, oremos los unos por los otros, nos apoyemos y bueno, Señor, que seamos un pueblo, unos hijos que te amen, que te están aprendiendo a amar. También por la hermana Ruth que está allí por YouTube, te pido por ella, por su familia, por la hermana Viviana también que nos saludó, para que, Señor, podamos una vez más reunirnos el próximo sábado, si es tu voluntad, para que en la semana nos acordemos de cada uno de nosotros para orar los unos por los otros, Señor, porque sí somos guardas de nuestros hermanos, Señor, estamos acá para aprender individualmente a andar contigo, pero también para aprender a amar al prójimo, Señor, y a ser un pueblo unido, pero en ti, Señor, como tú quieres, no como nosotros queramos. Gracias, Señor, te lo agradezco y te lo pido, Padre eterno, en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.